esta charla que preparó Norberto sobre profecías, algunos adelantos que realizó Arturo Jauretche en su vida, en su actividad política, intelectual y cultural. Queremos comentar unas pocas cosas. Primero, manifestar la corriente política que manifiesta su alegría y su respaldo al pueblo venezolano en lo que consideramos que es un triunfo al haber escuchado al presidente yanqui rectificarse y decir que Venezuela no era una amenaza. Y consideramos que la Cumbre de las Américas es un gran golpe que va a dar, como siempre, a América Latina unida, que es como tiene que dar los golpes los pueblos de esta patria grande. Así que con esa alegría y atentos a esa lucha, porque si bien dijo eso, todavía no bajó el decreto, pero estamos seguros que si estamos atentos y movilizados, eso finalmente se va a conseguir. Una cosa, tenemos una planilla en la mesita de entrada juntando firmas para esta junta de firmas que está haciendo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en respaldo a la revolución y a la patria hermana, y el repudio a las declaraciones de Obama y al accionar del imperio, de que quiera poder dejar su firma, y nosotros lo hacemos llegar a la embajada. Entonces, lo que les decía el 2 de mayo es la presentación de un nuevo libro de Norberto en la Feria del Libro. Es nada más y nada menos que el libro que cuenta la historia de estos años, de los años del kirchnerismo. No sabemos todavía, vamos a mantener el secreto del título, vamos a mantener el secreto de todos los detalles, pero es una actividad muy importante. Agéndensela 2 de mayo en la Feria del Libro, y seguramente vamos a estar difundiendo próximamente por mail, por Facebook. Todos los que no reciban los mails nos lo pueden dejar en la mesa de entrada, así nosotros les mandamos las actividades. Los que usen Facebook pueden poner me gusta en la página de la corriente política de Céspole para enterarse de las actividades. Y muchas gracias por venir, bienvenidos de nuevo. Los dejamos con Norberto y las profecías de Arturo Jauretche. Obedece a que últimamente hemos tenido pocas profecías de Elisa Carrió. Entonces, nosotros queremos aportar algunas profecías que no son como la de Elisa Carrió, que nunca se cumplen, sino que son profecías en el sentido de anticipaciones que Jauretche hizo en el curso de su vida política, que en muchos casos son sorprendentes porque revelan la importancia de lo que es pensar, lo que él llamaba pensar en nacional. Es decir, un conocimiento profundo de la realidad, no un conocimiento abstracto, teórico, que repite consignas o que dice lo que dice la mayor parte de los políticos que pasan por televisión: voy a hacer un país mejor, todo va a estar bien, no dicen cómo lo van a hacer, ni tienen programa, no tienen formulaciones, nada. Jauretche realmente hundía su pensamiento en los conflictos que tenía la Argentina durante su tiempo, y fueron varias sus unidades que me llamó la atención muchas veces, al buscar la biografía. Fueron varias las oportunidades en las cuales él se adelantó, se montó todos los acontecimientos, intervino, y además, en general, acertó. Porque fue sucediendo. Entonces, bueno, el único peligro que ustedes corren es que no lo podamos hacer un solo viernes y por ahí tengamos que hacer la mitad este viernes, la mitad el viernes que viene. Pero eso, bueno, son gente militante y sufrida, de modo que si no podemos terminar hoy vamos a hacer una recordación de los primeros, viéndolo cronológicamente. Después ustedes
gran esfuerzo, porque como todos nosotros, la mayoría de casi todos nosotros, recibió de joven la influencia de las ideas de la clase dominante. Allá en Lincoln, después en Chivilcoy, después cuando vino a Buenos Aires, la influencia de los diarios, la influencia de los maestros, de los grandes, llamados grandes maestros, que empezó a quebrarse cuando él empieza a hacer sus experiencias en Buenos Aires, cuando lo conoce a Mansi, que Mansi era de una familia radical, Santiago del Estero, de Añatuya, que él la llamaba Añamía, cariñosamente. Y allí es donde empieza a tomar contacto con la realidad. Y era un hombre sumamente preocupado por entender lo que estaba pasando. Cuando el radicalismo empieza a declinar, que de ahí en adelante ha seguido declinando cada vez de una manera más redonda, porque ni aún Marcelo T. de Alvear habría pensado que iba a existir un Sanz capaz de hacer un arreglo con los grandes poderes económicos del país. Pero bueno, de cualquier modo, el radicalismo empieza a declinar con la muerte de su líder el 3 de julio del 33. Ya después del 30, Irigoyen ya está bastante enfermo. Y no obstante, Martín García escribe sus memorandos a favor de rechazando todas las imputaciones que le hacen. Y cuando fallece, mientras él está vivo, el partido está en la abstención, no quiere participar en las elecciones porque sabe que los enemigos van a hacer fraude. Y cuando él fallece, del 3 de julio del 33 hasta fines del año 34, el partido permanece en la abstención. Pero en todo ese tiempo, Alvear recurre a los aparatos radicales, a los caudillos del comité, para convencerlos de que es necesario ir a elecciones, aun cuando se sepa que hay fraude, lo cual era legitimar el fraude. Por eso la convención radical de fines del año 34, en la cual hay un hermoso y vigoroso discurso para seguir en la abstención, seguir en la lucha de Ricardo Rojas. Un Ricardo Rojas que después va a declinar y se va a convertir en los años 48 en un antiperonista furioso y a tal punto que a alguien se le ocurre postularlo como premio Nobel de Literatura, pero que tiene sus primeros libros que son valiosos, como La Restauración Nacionalista, del año 10, y algunos libros donde reivindica Artigas, como La Argentinidad, por ejemplo. Pero a partir de ese momento es cuando Jauretche se da cuenta que hay que ir apartándose de la dirección, que hay que desplazar a esa dirección claudicante, que ha venido de claudicación en claudicación, salvo algunas excepciones, como puede ser Levenson en algún momento, como puede ser Larralde, Crisólogo Larralde, como pudo ser en algún momento cuando Frondizi era diputado, que después también terminó negociando, y allí surge Forja. Y en Forja hay una anécdota que algunos de ustedes habrán escuchado, pero siempre se renuevan los oyentes, que yo les voy a contar. Voy a empezar por ahí, 1940. 1940, Jauretche, que estaba en todo, porque Carabini no quería incorporarse a Forja, con estas palabras, Forja, no quería incorporarse a Forja porque para incorporarse a Forja había que ser afiliado radical previamente. Entonces Carabini dice, yo no me voy a afiliar,
porque el radicalismo es ya una antiguaya histórica, dice 1935, que es lo que diría Scalabrini hoy. Entonces, Scalabrini aporta elementos de análisis económico, de políticos, también en los cuadernos de Forja. Podemos decir que en cierto sentido es la usina ideológica de Forja. Y Jauretche es el corazón de Forja. Jauretche es el que pelea, el que lucha, el que recluta a la gente, el que se mete en los disturbios y el que hace también los afiches, convocando a las conferencias que ellos hacían permanentemente. Entonces, una noche de 1940, Jauretche quiere buscar una forma de convocar a un público que está bastante desesperanzado, como estábamos los argentinos en el 2001, y quiere tratar de buscar un lenguaje atractivo. Él había hecho, por ejemplo, eso un poco de casualidad, Patria, Pan y Poder al Pueblo, para que salieran los muchachos a escribir 3P con jarón y tiza, que de casualidad después se convierten en 4P cuando aparece la figura de Perón. Había hecho también otro afiche que llamó la atención también: los argentinos somos onzos, entre comillas, entre interrogantes. Queremos que haya libertad, que haya democracia en Egipto o en la India. ¿Por qué no empezamos nosotros nacionalizando los ferrocarriles, nacionalizando el Banco Central, con una serie de posiciones concretas para la lucha? En este caso está, en esa noche, se van yendo los compañeros, terminan las reuniones y queda él solo junto con un muchacho jovencito que se incorporaba afuera, que dice: yo no quiero doctor, lo acompaño. Decía doctor, que es el compañero, a diferencia de edad. Y Jauretche no encontraba la vuelta de hacer un volante o un afiche que fuera incitativo. Y se hicieron las 12, las 12:30, la 1, y íbamos roñando, tachaba, tiraba el papel, buscaba otra cosa. Y el muchacho estaba ya un poco, no tenía mucha experiencia de militancia. Entonces se le escapa y le dice: doctor, ¿por qué no lo dejamos para mañana? Dejémoslo para mañana, porque en realidad usted se rompe todo, lo veo, el esfuerzo que está haciendo, y al pueblo argentino lo que más le interesa es el fútbol, y no justamente todo lo que se hace. Y eso a Jauretche, que ya venía tomando bronca porque no le salían las cosas como él quería, le cae muy mal y lo reta al chico. Jauretche tenía un carácter bastante fuerte, y le dice: mire, aquí lo que ha pasado es que el pueblo no cree en los políticos, porque los políticos prometen cosas y no las cumplen, y cree en los jugadores, porque los jugadores prometen goles y los hacen. Entonces, por esta razón, el pueblo ha dejado las plazas públicas y se ha ido a las tribunas de las canchas de fútbol a ver a aquellos que cumplen con lo que les prometen. Pero muy pronto quizás va a aparecer alguien que va a empezar a cumplir con lo que promete. Y entonces, usted, que tendrá algunos años más, le decía al pibe, advertirá que el pueblo baja precipitadamente de las gradas de los estadios de fútbol y llena la Plaza de Mayo, y empezamos a tener una historia distinta. En realidad, esto en el año 40, dicho en medio de la tristeza que está expresada en los tangos de Discépolo, es una profecía con respecto a lo que va a empezar a producirse en el año 43, cuando en la Secretaría de Trabajo y Previsión aparece Perón y empiezan a darse reivindicaciones
a los trabajadores. Pero en el año 42 se produce otra llamémosle profecía o llamémosle claridad o visión para anticiparse a los acontecimientos, porque Jauretche recibe una carta de José Benjamín Ábalos. José Benjamín Ábalos era un radical de Rosario, a veces estaba en Rosario, a veces estaba en Santa Fe, que había participado en la insurrección del Paso de los Libres en el año 33. Era un tipo, según Jauretche pinta, de sombrero de alas anchas, así como usaba don Alfredo Palacios, medio poeta, usar poncho. Jauretche dirá por ahí que Ábalos era un tipo, un radical íntegro, un radical principista, dice él. Ahora no sé dónde podría encontrarlo, por ahí en el informe, por lo modo podría mantener algo del principismo de los viejos radicales. Un radical principista. Él en otra referencia de su vida, en un momento dado le preguntan qué entiende por un radical principista. Y dice, mire, se lo cuento como una anécdota, dice Jauretche. En las épocas donde el radicalismo estaba perseguido, 4 muchachos están reunidos en un café, conversando, pero con intenciones de ver cómo pueden hacer para conspirar, para tratar de recuperar el poder para el pueblo, y entra la policía. Entonces el jefe, el oficial de policía, lleva anotados algunos nombres, le dice, ¿usted cómo se llama? Uno, tal y tal, bueno, levántese, está detenido. A otro le dice lo mismo, a otro le dice lo mismo, y al último no le dice nada. Y que era un hombre de lucha, queda un poco, digamos, mal, se siente mal de que a los otros los llevan detenidos y a él no. Entonces le dice, ¿usted por qué se los lleva? Le dice al comisario. Porque hay gente, digamos así, perturbadora del orden constituido, le dice el oficial, en los términos que utiliza la gente de seguridad. Bueno, entonces a mí también, le dice el tipo, por una cuestión de principio, no pero de radical principista. Y el oficial lo mira, dice, no, mire, hoy me llevo estos 3. Por los boludos vengo mañana. Jauretche agregaba eso y que hubo, siguió habiendo en parte radicales principistas, pero que cambiaron mucho. Lo que lo cambió fue la policía. Entonces, Ábalos, que era uno de esos radicales, le manda una carta en el año 42, muy desesperanzado. Una carta donde le dice que evidentemente Justo ha llegado al poder por el fraude en 1932, ha cesado el poder en 1938 y se ha hecho otro fraude, donde el radicalismo ha ido a elecciones y a legitimar el fraude y ha permitido que llegara al poder el presidente Ortiz, que era abogado de hacía años de los ferrocarriles ingleses y abogado de otras empresas extranjeras, y que el partido está declinante y que él está muy decepcionado de todo esto. Y Jauretche, que consideraba como cosa fundamental infundir ánimo a los compañeros del partido, ¿no?, le escribe el 9 de julio de 1942
escribe una carta. Correligionario y amigo, le dice: a mi vuelta de una gira por el oeste de la provincia de Buenos Aires me encuentro con su apreciable carta que me proporciona la satisfacción de su recuerdo, a pesar de encontrarlo un poco pesimista y desesperanzado. Yo no puedo creer que su desesperanza dure, pues es usted uno de los pocos políticos argentinos que conserva íntegra la frescura del alma, aquí donde los políticos envejecen prematuramente. Entonces ya de por sí es una profecía, como los adolescentes viciosos. Y agrega: la habilidad del régimen, ahora y antes, consistió siempre en crear un aparato legal para canalizar la protesta del pueblo, y después por su periodismo, ¿cierto? Que lo estamos viendo, lo que pasa con el periodismo, por su universidad, por su escuela, acostumbrar al pueblo despojado a reverenciar el aparato del despojo. Esto podría aplicarse perfectamente en el año 2000, ¿no es cierto? Y en la época de Menem también. En 1916 el radicalismo cayó en la trampa y en lugar de voltear la legalidad del régimen, se metió en ella. Bien reconoció Irigoyen que él no quería llegar así, que debió derogar el régimen, la legalidad del régimen, y crear una nueva legalidad argentina. Entonces, mientras no comprendamos que hay una superestructura que rodea al Estado y que lo somete a sus fines, constituida por la finanza, no comprenderemos nada. Dice esto que durante toda la historia argentina, en la mayor parte de la historia argentina, ha sido vigente. El vigilante no está puesto para cuidar la libertad de los argentinos, sino para impedir que la libertad de los argentinos lastime los intereses de la finanza. Pues bien, nosotros tenemos que crear las instituciones de la causa reparadora, que es el radicalismo, en que la función del vigilante sea meter la finanza en vereda para que no lastime la libertad del pueblo. Hoy no hay, dice, en 1942, hoy no hay, por ejemplo, libertad de prensa, sino libertad de empresa. Lo que han descubierto algunos compañeros en los últimos 10 años, que es importante que los han descubierto. Fabricio lo decía en 1942. No me refiero a las limitaciones del estado de sitio. Me refiero a que cuanto más grande es un periódico, más depende de los grupos financieros. Y los mismos partidos tienen que ir de claudicación en claudicación, pues son los grupos financieros los que proporcionan recursos que obligan. Y el que no los acepta se coloca en inferioridad de condiciones. Aún en el seno mismo de los partidos depende del periodismo manejado por la finanza, el prestigio personal. De manera que el nombre y la personalidad no la hacen ni la conducta ni la capacidad de una persona, sino el elogio de la prensa. Prensa, más allá de que pretenda tener conducta propia, está condenado al silencio y a la difamación. Esto lo sufrió Aureche, Calabrini, Fernández Arregui y tantos otros. El error está en creer que el régimen es el cuerpo de hombres que maneja los partidos de la concordancia. La concordancia era la alianza que habían hecho los conservadores con los alvearistas, los radicales antipersonalistas, que es más correcto que decir alvearistas, porque Alvear estaba allí y no se jugaba del todo. El régimen está en creer que, el error está en creer que el régimen es el cuerpo de hombres que maneja los partidos de la concordancia cuando estos son sus meros instrumentos. Es como creer que en Francia gobiernan los partidos. Francia está gobernada por 200 familias. Pero aquí es peor porque ni siquiera son familias. Aquí las que gobiernan son sociedades anónimas, frías creaciones del dinero, sin sangre, sin corazón, sin ley y sin patria. Para peor, con un asiento principal fuera del país, porque son familias y capitales extranjeros, obedientes a directivas políticas que sirven fines imperiales.
Había en ese año 42 luchas entre los partidarios de Alemania, los germanófilos, y los partidarios de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que eran los aliadófilos. Entonces dice, los germanófilos y los aliadófilos, que tanto se apasionan por los gringos de aquellos, se empeñan en no saber que para unos y para otros nosotros somos unos negritos miserables destinados a la servidumbre. Yo no comparto su desesperanza, estimado doctor Ábalos. Los hombres de Forja hemos sido acusados cuando nos encerramos en la abstención y nos negamos a seguir tras de las mayorías, nos negamos a ir a las elecciones. Sin embargo, somos nosotros los que hemos tenido fe en el pueblo cuando nadie nos creía, y creemos hoy en el pueblo cuando empiezan a dejar de creer los que nos criticaban nuestra posición. Demasiado conocemos cómo caen por el dinero y la propaganda los errores populares. Pero sabemos que los pueblos, cuando se equivocan, vuelven a encontrar su verdadero camino. El más difícil arte del demócrata es saber quedarse solo, cosa en la que fue maestro Hipólito Yrigoyen, solo al pie de la bandera abandonada. Es lo que, en cierto sentido, dice Leopoldo Moro últimamente cuando recuerda que Alfonsín decía: si la sociedad argentina mira hacia la derecha, el radicalismo se quedará sin votos, pero el radicalismo tiene que permanecer en sus posiciones populares. Hipólito Yrigoyen supo quedarse solo al pie de la bandera abandonada, en la certidumbre de que un día alrededor de ella se reunirían las multitudes. Porque si el conductor no sabe estar solo, es que no cree en la bandera, no puede infundir la fe en ella. No, doctor Ábalos, yo no creo que estén agotadas las posibilidades morales del pueblo y del ejército. Estamos hablando de un ejército que estaba en plena deliberación, donde había militares nacionales, militares pronazis y militares liberales que estaban enfrentados. Yo no creo que estén agotadas las posibilidades. La que está agotada es la bandera del radicalismo, de tanto arrastrarla por el barro, de tanta confundirla con otras banderines. Un muchacho nuestro suele decir en sus discursos que han convertido la bandera del regimiento en la banderola de la cantina. El 6 de septiembre era un golpe hecho contra el país por el imperialismo. Nuestra revancha no era la revancha de un partido político, sino la revancha de la patria. Para que el que vea la historia en perspectiva de tiempo, será fácil comprender este hecho. Muerto Yrigoyen y muerto Uriburu, se trabajan dos bandos para pacificar al país en la legitimación del 6 de septiembre. Concordancia y el radicalismo del Comité Nacional es el legalismo. Hay además un hecho fundamental. Los que el 6 de septiembre tenían 6 años, ahora tienen 18. Los que tenían 18 tienen 30. Constituyen el grueso de la población del país y sobre todo de la parte dinámica de la sociedad a la que hace la historia. El radicalismo que ellos conocen es el de los concejales de la CADE, el de Alvear. Ninguno se orienta ya hacia sus filas, y si va fríamente, sin emoción de combatiente. En 1935 nosotros vimos lo que iba a ocurrir y nos propusimos crear un cauce sustitutivo, mejor todavía la continuidad histórica del radicalismo. Y para eso creamos Forja. Sabíamos que íbamos a ser combatidos y difamados. Hemos sido acusados alternativamente de comunistas o nazis según los intereses de la finanza y sus incondicionales aliados, esos tipos de revolucionarios sociales que pelean en todas las batallas de las antípodas, pero jamás con el vigilante de la esquina. Hay Yrigoyen, por eso lo llamamos fascista o algo por el estilo. En la última parte le dice: ¿puede usted admitir, doctor Ábalos, que yo, que lo he acompañado a usted con las armas en la mano para defender las libertades públicas, sea menos demócrata que Pastor o el general Junto? La cosa es sencilla. Se nos quiere hacer pasar por democracia el mantenimiento del Parlamento, la justicia, las instituciones. Y eso es muy peligroso cuando se escucha siempre hablar de las instituciones. En una palabra, lo formal que el régimen maneja. Para nosotros la democracia es el gobierno del pueblo.
¿Cómo sin parlamento? ¿Cómo sin jueces? Y si el pueblo no gobierna, las instituciones no son más que las alcahuetas de la entrega. Bueno, doctor Ábalos, quiero llegar a esto. Hay dos Argentinas. Una conservadora, que no quiere que ocurra nada, en la cual está incluido el actual radicalismo. Esa Argentina tiene una apariencia poderosa, porque maneja las estructuras oficiales de los partidos, el periodismo, la radiotelefonía, los gobiernos. Pero esa Argentina no tiene vitalidad ninguna, es un edificio caduco, subsiste por inercia, porque en ella ya no creen ni lo que la forman. Y hay una Argentina subterránea, joven, vigorosa, caótica aún, pero que pronto se va a orientar, que se está orientando ya, a pesar del desorden que introducen las banderías extrañas en su seno, como el Partido Comunista y los fascistas, que confunden. La mayoría de los jóvenes que se creen comunistas o fascistas no son tal cosa, son radicales que no han encontrado el radicalismo o que el radicalismo ha declinado, y con ellos debe trabajar Forja orientándolos hacia el radicalismo. Una organización sistemática de silencio y la falta de recursos económicos ha retardado nuestro avance, que tampoco hemos querido precipitar, porque se debe operar sobre la madurez de la conciencia. Pero esté seguro que el año que viene, estamos en 1942, el año que viene esa Argentina joven y vigorosa va a ponerse en marcha. Si la bandera que nosotros hemos levantado cuenta con el apoyo de unos pocos brazos de prestigio ya consolidado. El régimen le va a ofrecer al país alternativas repugnantes y el Comité Nacional no cuenta ya para pleito presidencial, como no se resigne a ser juzgón de cola. El ejército no va a poder apoyar a ninguna de esas soluciones, porque el régimen ya ha prescindido del ejército desde que el país se pacificó. El ejército lógicamente no hará nada, pero no será sostén del régimen si la bandera existe y se reúnen las dos condiciones que reúne la bandera de Forja: nacional por la reivindicación de lo nacional y de conciliación con el pueblo por la reivindicación de lo popular. Los fascistas pretenden ofrecerle la primera parte, pero le cierran el camino a la segunda parte, que es el apoyo del pueblo. El radicalismo a secas podría ofrecerle lo segundo, pero no se lo ofrece porque se ha olvidado de su postura inicial. Me parece que el caso de Forja es un caso en que nosotros nos hemos ocupado de radicalizar a los no radicales, mientras el Comité Nacional se dedicaba a radicalizar a los que ya lo eran. Parece mentira, doctor Ábalos, esto que decimos en Forja 1942 era lo que se decía en todas las tribunas radicales en 1926 y 1927. No puedo acusar a los hombres del antipersonalismo, de la concordancia, porque al fin y al cabo ellos han sido leales a su pensamiento, como es el caso del doctor Mosca. Se anticipan incluso a atacar a Mosca, que fue de la fórmula Tamborini-Mosca. Que Jauretche después, cuando se lanza la fórmula Tamborini-Mosca de la Unión Democrática, le va a acusar con un volantito que dice Tambo, Orín y Mosca. Entonces termina diciéndole: nosotros nos proponemos hacer un Estado defensor de la libertad del hombre para que éste se realice en plenitud. Es decir, lo que dije al principio, dar vuelta al vigilante para que en lugar de cuidar que la libertad del hombre no lesione a los dueños de lo económico, cuide que los dueños de la economía no lesionen la libertad del hombre. Pidiéndole perdón por la extensión de estas líneas, cuya única disculpa es mi preocupación por la gran empresa de la patria, los saluda cordialmente Arturo Jauretche. Esto dicho en 1942 era una cosa bastante propia del hombre que estaba luchando, confiaba en lo que estaba luchando, pero además que conocía, andaba de aquí y de allá, preguntaba aquí y allá, a tal punto que pocos meses después daba un discurso. Se puede pensar que el discurso de Jauretche es un discurso para animar a sus afiliados, pero también se puede pensar que sabía ver cómo venían las cosas. Era un momento en que los aliadófilos, los liberales, como
Vittorio Campo, los socialistas de Nicolás Pepeto, los comunistas de aquel tiempo que estaban a favor también de Inglaterra, porque Inglaterra era aliada de Rusia en 1942, estaban por un lado en una posición así liberal, pro-ideológica, y los otros en nombre de derecha, que veían con gran simpatía a Hitler, que eran antisemitas, que la embajada les financiaba el periódico El Pampero, donde alguien, algunos dicen que un escritor de Sardocía, escribe un acróstico, un poema acróstico que se lee la primera letra de cada parte del poema, donde se podía leer, de abajo hacia arriba, hay que ser inglés para ser hijo de puta. Nosotros, decía Jauretche, somos en cierto sentido el queso del sándwich. Somos nazis para los democráticos, somos democráticos para los nazis. En ese momento, otro hombre que también hace una poesía es el Calabino Ortiz, que publica una revista que se titula El general Justo no será presidente. Justo le había dejado el gobierno con fraude a Ortiz en 1938, pensando que en el 44 Ortiz le iba a devolver la gentileza de hacerle fraude para que él pudiera llegar al poder. Y Calabino Ortiz publica una revista titulada La gota de agua, donde dice sustancialmente, como eje del análisis que hace, que el general Justo no podrá llegar al poder. Y entonces Jauretche, en esa reunión, en un discurso que hace en Forja, le dice a los muchachos del partido, revolviendo los afiches de Forja, uno encuentra, por ejemplo, hay que terminar con los vendepatrias, hay que asumir una tercera posición entre las grandes potencias, hay que crear una nueva Argentina, toda un conjunto de ideas que después se van a hacer populares a través del peronismo, ¿no? Entonces él le dice a los compañeros del partido: el nuevo espíritu es obra nuestra. Muchos ven el grano maduro e ignoran quién abrió el surco. Desde Forja nosotros movilizamos las ideas madres que están produciendo el despertar argentino. Pero como ya lo dije, nada hay en nosotros que no haya estado en la naturaleza de las cosas. Nosotros debemos conformarnos con haber sido la chispa del incendio, valor que nadie nos podrá discutir. Ahora bien, el que siembra tiene la responsabilidad de la cosecha y tenemos que ser fuerza conductora, porque al crearle una conciencia al país hemos contraído el deber de traducirla en voluntad y en hechos. No sea que se ausente Forja y se produzca una nueva estafa que consume las nuevas esperanzas nacionales. Nosotros hemos cumplido la primera etapa, como el personaje de Molière, que decía que hablaba en prosa sin saberlo. El país es ya forjista, aunque no lo sepa. Esto es de agosto, septiembre del 42. Más aún, somos una fuerza de gobierno. Esto último parecerá prematuro a los que confunden el gobierno con la ocupación material de los gobiernos, como decía Irigoyen. Pero no se gobierna solo desde los sillones oficiales y rodeado del aparato administrativo. Hay un gobierno más profundo, que es el que se ejerce por vía subterránea, formando un estado de conciencia popular que poco a poco impregna la atmósfera que rodea a los gobernantes, los acosa con sus solicitaciones, que cede elásticamente cuando se reacciona contra él, para elásticamente volver a presionar y que termina por fin
por crear en la inteligencia del gobernante la comprensión de que nada se puede hacer contra esa fuerza inmaterial y que hay que optar entre someterse o simular que se somete o irse. Ayer estábamos en una trinchera rodeados de un ambiente adverso. Hoy, en 1942, son los entregadores los que están en la trinchera rodeados por un ambiente que Forja ha creado y que para conservar su posición necesita ir viendo la bandera detrás de las cuales marchaban como triunfadores en 1935. El que siembra tiene la responsabilidad de la cosecha. Sin embargo, cuando la antorcha quema la mano, dice él, porque Jauretschis fue siempre un hombre de gran generosidad. Él consideraba que si determinadas ideas se iban a imponer, y no las podía imponer Forja, que las impusiera cualquier otro, pero que se impusiera. Entonces dice, cuando la antorcha quema la mano, el corredor la entrega con gusto al que le sucede. Lo que pasa es que todavía no vemos, por ahora, el corredor que nos pueda suceder. Por ahora, 1942. Será necesario pues que Forja sea antorcha de la misma y se queme hasta el final. Le toca ser Juan y ser Cristo. Digamos ahora como Irigoyen: voy con la alegre claridad de todas mis certidumbres y las montañas me serán montículos. Hemos vencido ya a las ideas antiargentinas. Ahora solo nos toca vencer a los hombres antiargentinos, desnudos ante el pueblo de la férrea armadura con que los había vestido la cultura del coloniaje. Ahora es la certidumbre, no la esperanza, la que se ilumina con luz de la estrella. Y nuestro lema es: solo Forja salvará al país. Esto es del 42, de los últimos meses del 42. Había ocurrido un hecho curioso que a veces no se toma en cuenta cuando se simplifica mucho la historia. Ortiz era un hombre plenamente ligado al capital extranjero. Tenía fama de ser un hombre de suculentas comidas. Iba a los principales restaurantes del país, que a pesar de tener diabetes, comía dulces. Bueno, su salud va deteriorando, se queda ciego por no cuidarse, y le entrega el poder a Castillo. Castillo, en la formación que se le dio en los colegios, era un hombre pro-nazi, pro-fascista, porque Castillo mantiene la neutralidad. Coincide con los irigoyenistas más consecuentes que acá no se trata de una lucha entre la libertad que defiende Estados Unidos y el totalitarismo que defiende Hitler, sino que más allá de estas luchas hay una lucha más profunda, que es la lucha por mercados. Que las guerras son guerras interimperialistas, que son imperios que se están disputando los mercados. Es decir, sin que lo diga, porque ni Jauretschis ni Scalabrini, para hacer menciones a Marx o a Lenin, están coincidiendo además con las pequeñas sectas trotskistas que en aquel tiempo no entendían nada de la Argentina, pero sí entendían que las directivas generales de los clásicos de la izquierda socialista revolucionaria era que las guerras son luchas interimperialistas, disfrazadas a veces con unos toman un banderín, por ejemplo, del antisemitismo, que le sirvió a Hitler para hacer todas las realidades que hizo, y los otros toman la bandera de la democracia, cuando Inglaterra lo que menos ejercía era la democracia en la India, y Francia lo que menos ejercía era la democracia en Argelia, donde torturaban, fusilaban, hacían todo lo que querían. Entonces Castillo es un catamarqueño que cae un poco de casualidad por la influencia de algunos sectores conservadores del interior a ser vicepresidente de Ortiz. Cuando Ortiz ya no se encuentra bien, Castillo lo reemplaza, y después cuando Ortiz muere, Castillo queda como presidente. Y Castillo dice que el país
empieza a decir algunas cosas medio raras que comúnmente no se toman en cuenta. Que el país tiene que tener flota propia, dice Castillo. Dice que el país debe ser neutral en la guerra. Porque si ganan los nazis van a querer dominar la Argentina y si ganan los británicos van a seguir dominando la Argentina. Y Jauretche recordaba que lo había tenido el profesor a Castillo. Y Castillo, como profesor de Derecho, les enseñaba a sus alumnos que cuando hay que analizar una ley nueva, lo más importante es analizar los incisos, es decir, las partes pequeñitas y además la reglamentación de la ley. Porque comúnmente la ley reviste en sus palabras generales una posición y después cuando como las pólizas de las compañías de seguros, que también hay que leer la letra chiquitita que tienen atrás porque entonces dice que no corresponde porque en determinadas condiciones no corresponde a la reivindicación del seguro, etcétera, etcétera. En este caso él insistía en que la reglamentación de la ley desvirtuaba muchas veces la ley. Lo cierto es que Castillo está acosado porque por un lado tiene que cumplir con los antipersonalistas, por otro lado tiene la presión muy fuerte de un conservador del norte, dueño de ingenios, Robustiano Patrón Costas, que era un verdadero déspota en su ingenio, en el trato con la gente. Discépolo en esas charlas que tiene después del año 51, cuando inventa mordisquito para atacar al gobierno, diciendo: a mí no me la vas a contar. Dice: vos, mordisquito, estás de acuerdo con ese señor que produce mucha azúcar en el norte, pero le molestan los peones porque hacen ruido a la hora de la siesta cuando él está descansando, y se refiere a Robustiano Patrón Costas. Entonces Castillo, en un ambiente de dirigencia política que está en decadencia, Rodolfo Puigros dice que la dirigencia política argentina del año 40, 42 estaba totalmente declinante desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, dice después del partido, porque se da cuenta que el Partido Comunista tuvo un papel ahí de legitimar a la oligarquía. Se le ocurre, le han dicho que Jauretche es un tipo inteligente y se le ocurre convocarlo a la presidencia de la Nación, a Jauretche, para hablar de política. Entonces aparece allí una figura extraordinaria desde el punto de vista político, porque se ubicó hoy políticamente, pero especialmente desde el punto de vista sanitario, que es un médico santiagueño, Ramón Carrillo, que fue el que terminó con el paludismo en el norte de Argentina, y el cual sus restos no se pudieron traer al país se trajeron después de 10 años de muerto, porque los gorilas no querían que se hiciera ningún homenaje a Carrillo cuando recién Lanús, en el año 72, permitió la vuelta de los restos de Carrillo. Bueno, Carrillo hace de puente entre Castillo, el presidente Castillo, y Jauretche. Y entonces Jauretche dice, con cierto respeto personal por este hombre juicioso, que no había sido actor en todas las cosas de la década infame, que tampoco estaba vinculado a intereses económicos poderosos del sistema, accedí a ir a su casa de la calle Juncal y fui a hablar mano a mano con él. Entonces conversan y Castillo le dice que para él es muy difícil porque se acerca tan
ya esto es en marzo del 43, se acercan ya las elecciones para el 44, para el periodo 44-50, le dice que no sabe bien qué camino tomar y le quiere cambiar ideas con él. Jauretche le contesta, mire, hay que barajar y dar de nuevo, palabras que después se va a utilizar muchas veces, ¿no? El país es neutralista, más allá del 70%. Ahora todas las direcciones políticas son belicistas, quieren ir a la guerra, y todas ellas están en crisis. Entonces, lo que le sugiere Castillo de Líbano entonces que lo que hay que hacer es que el radicalismo, que está en una gran crisis, está unido exclusivamente por el fraude. Si usted da elecciones libres sin fraude, el radicalismo se divide y se van a reordenar las fuerzas. ¿Cuál es el procedimiento? Le dice Castillo. Jauretche le dice, hay que dar seguridad de que se acabó el fraude. La seguridad es intervenir en la provincia de Buenos Aires, liquidando a los conservadores. Provincia de Buenos Aires, del cual era ministro el doctor Roberto Noble, que después sería el creador del periódico que tanto nos perturba todas las mañanas. Pero hay que liquidar a los conservadores. Automáticamente, los radicales intransigentes, los mejores radicales que quedan, Amadeo Sabatini de Córdoba, Ábalos de Santa Fe, ya no van a necesitar el ala realista y van a chocar con ella y va a haber posibilidad de que se haga una elección correcta, el pueblo se exprese y gane un radicalismo que se haya vigorizado. Castillo le dice, es una hipótesis. Yo tengo mis compromisos con la gente de la concordancia, con los conservadores. A Jauretche le cae mal esto, le dice, vea doctor, usted quiso mi opinión sobre sus compromisos con la historia. Y yo le contesté, ahora sobre estos compromisos menores que usted tiene con sus amigos políticos, yo no le puedo contestar. Su gobierno es políticamente la continuidad de un sistema inaugurado por el general Justo. Pero usted, lo mismo que el doctor Ortiz, se ha olvidado de una cosa, que Justo nunca olvidó, porque Justo fue el creador del sistema. Es que esa alianza, esa concordancia, es una falsedad, es una ficción, detrás de la cual está el ejército. Es decir, son apariencias institucionales, hechas por la exclusión de los radicales por el fraude. Pero Justo no creía que lo sostenía los grupos de la concordancia. Sabía que lo sostenía el ejército, impidiendo la irrupción de las fuerzas populares. Entonces, Justo se lo trajo al general Rodríguez, que fue el ministro de guerra de Justo, que es uno de los servidores más eficientes que la historia argentina ha tenido las fuerzas imperialistas, porque además era un tipo de manos limpias, y creó la imagen de las funciones específicas del ejército, la idea del ejército que era un ejército profesionalista, que no debía intervenir en política, y puso en caja a los militares que tenían vocación militar. A los más inquietos los eliminó, como el caso de Concón y otros radicales que los sacó del ejército, y Justo se ocupó de sobornar a los otros. Con la derecha la disciplina y con la izquierda la corrupción, fue posible que el ejército sostuviera este periodo de este gobierno. Pero los sucesores de Justo han perdido la clara noción que tenían Justo sobre el origen del poder y creen en la concordancia. Pero la concordancia, ¿qué representa? Si usted no la deja hacer el fraude, no representa nada. No hay fuerza, todo es mentira. Usted puede hacer el fraude porque está respaldado por el ejército. De manera que cuando en la próxima renovación presidencial usted quiera repetirlo, el ejército que se creía representado por Justo verá que usted no representa la solución. Porque la solución la va a querer sacar usted y no la va a poder sacar el ejército.
y antes de que esto ocurra, el ejército lo va a sacar a usted. Año 43, marzo del 43. Y le pifia un poco por el tiempo, porque dice, yo creo que el año que viene a usted lo sacan. Si usted no ha dado la contrabatalla antes y se ha firmado, a usted lo sacan el año